Hola, mi nombre es Jocabet y voy a exponer sobre los planos y ejes corporales. Después de mí estará mi compañera Mariana exponiendo sobre las partes del hueso, José Ángel con las partes de una articulación tipo sinovial, Julieta con las partes del músculo y Carla con las partes del corazón. Para empezar con los planos y ejes necesitamos saber qué es la posición anatómica. La posición anatómica es una postura universalmente utilizada para estudiar la anatomía del cuerpo humano. Esta posición se distingue porque el cuerpo se mantiene erguido, mirando hacia el frente, con las extremidades hacia los lados y las palmas de las manos mirando hacia el frente. Gracias a esta posición, podemos hacer tres cortes imaginarios que dividen al cuerpo en mitades. La sagital o longitudinal, que divide al cuerpo en mitad derecha e izquierda. La transversal, que divide el cuerpo en superior o cefálica o inferior o caudal. Y por último, el coronal o el frontal, que divide el cuerpo en anterior o ventral o posterior y dorsal. La anterior o ventral incluye las palmas de las manos y las plantas de los pies, mientras que la posterior o dorsal incluye el dorso de las manos y de los pies. Estos planos nos ayudan para describir los movimientos que puede hacer nuestro cuerpo. Pero primero vamos a ver los ejes de dirección. Estos ejes de dirección nos permiten ver los diferentes movimientos que hace nuestro cuerpo. Por ejemplo, el lateral, que permite los movimientos de flexión y extensión. El anteroposterior, que permite hacer el movimiento de aducción y aducción. Y el longitudinal, que permite la rotación interna y externa. Aquí podemos ver el ejemplo de un brazo izquierdo y aquí se puede ver la rotación interna y externa. Todos estos movimientos son permitidos gracias a las articulaciones. Para poder ver todos estos movimientos vamos a ver un ejemplo con la articulación glenohumeral. Esta articulación es la del hombro. Está compuesta por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Gracias a esta articulación podemos hacer los movimientos de abducción y aducción, los de flexión y extensión, y los rotatorios. También podemos hacer el de circunducción, que vendría a ser este. Y los de rotación, como ya hemos visto, rotación interna y externa. Imaginemos que el palillo es la articulación glenohumeral y esta nos ayuda a hacer estos movimientos de rotación. Ahora, ¿cómo se relacionan los ejes, los movimientos y los planos? Pues como ya había mencionado, los planos nos ayudan a describir dichos movimientos. Por ejemplo, en el plano frontal, podemos ver los movimientos de abducción y aducción. En el plano sagital nos permite describir los de flexión y extensión. Y por último, el transversal, que describe los movimientos rotatorios. Como ya hemos visto, el interno y el externo. Esto sería todo de mi parte. Seguiría mi compañera Mariana con las partes del hueso. Hola, mi nombre es Alexa Mariana Cruz López y les voy a hablar sobre las partes o la estructura del hueso. Aunque me gustaría mencionar algunos otros subtemas, los cuales pues son importantes para entender un poco más el hueso. En cuanto a la histología, el hueso está compuesto o contiene matriz osteoide, la cual está compuesta por 15% de agua,
30% de fibras colágenas y 55% de sales minerales cristalizadas, lo que también se conoce como hidroxiapatita. Las células óseas. Las células óseas son 4 y bueno, la primera son las células osteogénicas, que son células madres que no están especializadas en una función en específico y que están a la espera de saber en qué se van a convertir. La segunda célula son los osteoblastos, que van a sintetizar y secretar fibras colágenas y otros componentes orgánicos de la matriz. Esto para poder realizar la calcificación del hueso. Otra de su característica también es reconstruir al hueso. La tercera célula son los osteocitos, los cuales van a mantener el metabolismo y van a mantener el intercambio de nutrientes en el hueso. Y por último, la cuarta célula van a ser los osteoclastos, los cuales se van a encargar de digerir al hueso o de destruir al hueso, dicho en otras palabras. Estas tienen un borde indentado y unas vesículas, las cuales son las encargadas de liberar enzimas y ácidos que van a digerir los componentes minerales y los proteicos. Esto se conoce mejormente como resorción. La unidad funcional del hueso va a ser la osteona. La osteona está compuesta por canales centrales y láminas concéntricas. ¿De qué está hecho cada uno? Bueno, rápidamente las láminas concéntricas están compuestas por los osteocitos, que son de los que hablamos anteriormente, y los canales centrales, que son, más bien que están compuestos por las arterias y venas conectadas por medio de un canal perforante. Hablando un poco más de las funciones del hueso, son 6 en total. Tenemos el sostén, la protección, la asistencia en el movimiento, la homeostasis mineral, la hematopoiesis y el almacenamiento de triglicéridos. La hematopoiesis y el almacenamiento de triglicéridos se van a realizar en la médula ósea roja, es decir, la hematopoiesis se realiza en la médula ósea roja y el almacenamiento de triglicéridos se realiza en la médula ósea amarilla. De forma general, podemos decir que los huesos del cuerpo se dividen en dos grandes grupos, que son en el esqueleto axial y en el esqueleto apendicular. Los del esqueleto axial los podemos distinguir fácilmente porque son aquellos huesos que pasan por toda la línea medial del cuerpo y suman en total 80 huesos, mientras que el esqueleto apendicular suman 126. Sumando las dos partes en las que dividimos los huesos del cuerpo, nos van a dar 206 huesos en total del esqueleto de un adulto. Ahora sí, pasando un poco más a lo que nos interesa, tenemos la estructura del hueso o las partes del hueso en las que se divide. Vamos a encontrar primero epífisis. Tenemos un extremo distal y un extremo proximal. Después pasamos a lo que es la diáfisis, que va a ser todo el cuerpo de nuestro hueso. En este caso va a ser toda esta nuestra diáfisis. Tenemos también la epífisis, que es ese punto en el que la epífisis pasa a la diáfisis y sería más o menos como por aquí y más o menos como por aquí. Esa sería nuestra metáfisis. Tenemos también lo que es el cartílago articular, que es este que vemos en blanco, y estos que también vemos en blanco, estos dos. Esos se van a encargar de reducir la fricción y de absorber el impacto. Podemos decir también que nuestro hueso está compuesto por dos tipos de hueso, que es el hueso compacto, todo esto que vemos por fuera, y el hueso esponjoso. Va a ser este que está aquí, que contiene a la médula ósea roja. Tenemos también nuestra cavidad medular, la cual es todo este rectangulito que vemos aquí. Esto amarillo va a ser la médula ósea amarilla y va a ser la que va a contener el almacenamiento de triglicéridos, que es una de las funciones que pues ya habíamos visto en un ratito anterior. Después tenemos lo que son las capas que recubren. Una capa que recubre va a ser el periósteo, que va a ser la que recubre todo el hueso. Después tenemos la que recubre solamente a la cavidad medular y esa se llama como endostio. Bueno, me faltó mencionar que en la cavidad medular tenemos lo que son venas y arterias. Y bueno, después tenemos lo que son los reparos óseos
Igual, de una forma más general, tenemos dos grandes grupos, son las depresiones y orificios y las apófisis. Las depresiones no es otra cosa más que el paso de tejidos, más bien, son sitios que permiten el paso de tejidos blandos, como lo son los nervios o los vasos sanguíneos, o que forman las articulaciones. Y las apófisis son proyecciones del hueso que van a formar articulaciones o que van a constituir puntos de fijación para tejidos conectivos, como lo son el ligamento o tendones. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de estos reparos óseos en nuestro ejemplo del fémur. Aquí podemos ver principalmente la cabeza, que es una apófisis articular que se apoya sobre el cuello de un hueso. Entonces, esta es nuestra cabeza, este va a ser nuestro cuello. Y tenemos todo el cuerpo del hueso. Tenemos los trocánteres, que vamos a tener dos en total, es el trocánter mayor y el trocánter menor. Tenemos también cóndilos, el cual es un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Estos cóndilos son protuberancias muy grandes, pero con una característica que es que están rodeados por una suave superficie articular externa. Es decir, aquí la podemos ver, la superficie articular externa y la superficie articular externa. Aquí se ve. Tenemos los epicóndilos, que no son más que los que descansan sobre los cóndilos, es decir, están un poquito más arriba. Igual es el lateral y el medial. Tenemos una fosa intercondilia, que es esta que tenemos aquí, la cual es una depresión que no es tan profunda. Tenemos también una tuberosidad glútea, que es esta que se ve de este lado. Tenemos una línea áspera, es toda esta que se ve aquí. Tenemos una línea intertrocantérica, la cual la vemos también aquí. Tenemos también una cresta intertrocantérica, esta que se ve aquí. Y tenemos una cresta, la que les había mencionado anteriormente. Y bueno, esas serían todas las depresiones y orificios. Para continuar, para terminar más bien, les voy a hablar un poquito sobre los tipos de hueso, que son 5 grandes tipos de hueso. Son los largos, los cortos, los planos, los irregulares y los sesamoideos. Los largos son más largos que anchos. Los cortos van a ser cúbicos, es decir, igualmente largos que anchos. Los planos van a ser un poquito más delgados que todos los otros tipos. Los irregulares van a ser unas formas complejas, es decir, no tienen una forma específica o que se pueda describir. Y los sesamoideos son los que se forman adentro de los tendones, en donde existe una fricción o una tensión, pues como mecánica. Y bueno, pues eso sería todo por mi tema. Espero les haya gustado y los dejo con mis otros compañeros, que les van a seguir explicando un poquito más sobre las anatomías del músculo o algunas articulaciones sinoviales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel Cortés Lara. Yo escogí el tema de las articulaciones sinoviales porque se me hace, además de ser un tema importantísimo y súper interesante, me parece que es un tema muy poco explorado, muy poco conocido, al lado de, por ejemplo, el tema del corazón o el tema de los huesos, que, bueno, claro, no estoy diciendo que sepamos todo acerca de los huesos o todo acerca del corazón, pero realmente casi todos sabemos más o menos cómo funciona el corazón o cómo funcionan los huesos, más o menos para qué sirven, pero bueno, de igual manera alguien sabría explicarte seguramente qué es una articulación, pero no sabría explicarte sus verdaderas funciones, su estructura, cómo están clasificados y por eso se me hace un tema súper importante de difundir un poquito más. Voy a comenzar explicando qué es una articulación sinovial. Una articulación sinovial se caracteriza principalmente por la gran capacidad de movimiento o gran libertad de movimiento que le permite a la persona. Esto se le llama diartrosis, significa simplemente que permite un número alto de acciones. A pesar de que mi tema no son otras articulaciones, sino más que la sinovial, me parece un poco imposible no compararla con las otras articulaciones como lo son las cartilaginosas y las fibrosas. Si pusiéramos en un podio del tercer lugar al primer lugar, donde el primer lugar fuera la que más permite movimiento, sin lugar a dudas el primer lugar sería la sinovial, seguido de la cartilaginosa y el último lugar quedaría la fibrosa.
No le quiero restar importancia, tampoco le quiero sumar importancia, me parecen igual de importantes. Sin embargo, sí acepto que, que no, las otras no están tan relacionadas en nuestro día a día, o al menos conscientemente, como lo está la sinovial. Las sinoviales sí, simplemente no se me ocurre una manera de mover una parte de mi cuerpo sin lograr que no se mueva una articulación sinovial. Entonces por eso se me hace sumamente importante. ¿Cómo están conformadas? Están conformadas por dos huesos que no están en contacto entre sí porque tienen en cada extremo un cartílago articular que está representado en color piel, en color carnita. Los protege una membrana llamada membrana sinovial, la cual tiene una cavidad sinovial y produce líquido sinovial. Es la roja. Tiene allí una cavidad sinovial que produce líquido sinovial. El líquido sinovial funciona para amortiguar los extremos de los huesos y a reducir la fricción cuando las articulaciones se mueven. No presenta un soporte estructural, por lo que necesita una capa fibrosa. La capa fibrosa está representada en gris y en rosita aquí. La unión entre la membrana sinovial, que es esta de aquí en medio, y la capa fibrosa se llama cápsula articular. Puede presentar también un ligamento que se inserta entre el hueso proximal y el hueso distal de la articulación, así como también podemos encontrar tendones. La función principal de los ligamentos y de los tendones es dar estabilidad a la articulación. Así, de la misma manera, aunque no es un requisito indispensable para hacer una articulación sinovial, se pueden encontrar algunos elementos extras en ciertos casos, como lo son los discos articulares, las almohadillas grasas y los ya antes mencionados tendones. Como ya mencioné, el par de huesos realmente nunca se están tocando, siempre tienen elementos en medio o incluso a los lados que harían que si les tomas una radiografía lucieran evidentemente separados. Ahora, estos se clasifican de esta manera, tienen divisiones y subdivisiones, así lo acomodé para que fuera un poquito más fácil de entender. Las divisiones son 3, multiaxial, biaxial y uniaxial. Entre estas divisiones existen subdivisiones en números no equitativos. En la multiaxial hay una, en biaxial hay 2 y en uniaxial hay 3. Voy a utilizar unos modelos sencillos que hice para explicar esto. Como dije, la multiaxial solamente hay una. No me refiero a que solamente haya una en el cuerpo, sino que solamente hay un tipo de articulación sinovial multiaxial, que es la esferoidea. Se mueve de esta manera. Y también es conocida como enartrosis. Permite casi todo tipo de movimientos. Se mueve de esta manera, así, así. Esa, como mencioné, es la única multiaxial. Vamos con las biaxiales. La primera es la condilia u ovalada, que permite aducción y abducción. Se mueve de esta manera. Después sigue la de encaje recíproco, también conocida o más conocida como silla de montar. Es así físicamente. Se mueve de esta manera y permite la rotación y la circunducción. Por último tenemos las uniaxiales. La primera uniaxial es la troclear o gínglimo o bisagra, que se mueve de esta manera. Permite flexión y extensión. Esta sería la extensión, tiene un tope, y flexión también tiene un tope. Después tenemos la de pivote o trocoide, que se mueve de esta manera. Puse ahí un indicador para que se notara de qué manera se mueve esta. Gira sobre el eje de otro hueso. Por último tenemos a la artrodia o a la plana, que permite el deslizamiento. De esta manera y también de esta manera. Esas serían todos los tipos de movimiento que tienen estas 6 subdivisiones de las articulaciones sinoviales. Ahora, simplemente para terminar, me gustaría compartir algo que encontré mientras buscaba esta información para esta presentación, que es la palabra catéter. Un catéter es un aparato muy conocido, muy utilizado en la medicina. Sin embargo, aquí sirve para
como un juego de palabras para aprenderse los nombres de estas 6 subdivisiones de las articulaciones sinoviales. La C es de condilia, A de artrodia, T de troclea, E de esferoidea, T de trocoide y las últimas ER de encaje recíproco. Y esto sería todo de mi parte. Espero que haya quedado claro, espero que lo haya explicado bien y muchísimas gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre el tejido muscular. Primeramente, los músculos son estructuras que tienen la capacidad de contraerse y generar movimiento. Existen dos tipos de tejido muscular, que es el liso, que vendría siendo aquel que conforma la pared de nuestros órganos, y el estriado, que este se subdivide en dos partes, que es el cardíaco, que es el que conforma la pared del corazón, y el esquelético estriado, que es el que está unido a un hueso. Por ejemplo, aquí yo tengo un modelo de escala de un pectoral. Este es un ejemplo perfecto de un músculo esquelético estriado. Estos tienen contracción voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé, para levantar un brazo tengo que estar consciente de que estoy levantando un brazo. A eso se refiere con contracción voluntaria. Por el contrario, con el tejido cardíaco y el liso, estos no tienen contracción involuntaria. No es como que yo diga, voy a detener mi corazón o algo por el estilo. Ahora, las propiedades del músculo. De estas son 4, que es excitabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tu músculo recibe un impulso, un estímulo, externo y se contrae. Contractibilidad, que tu músculo se contrae sin necesidad de recibir ningún estímulo externo. También tenemos lo que es elasticidad, que tu músculo se puede estirar y regresar a su forma original. Y extensibilidad, que tu músculo se estira sin dañarse. Las funciones del tejido muscular son producir movimiento corporal, estabilizar la posición del cuerpo, almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo y generar calor. Ahora, las partes del músculo esquelético estriado. Primeramente tenemos el epimicio, que es como, hagan de cuenta, una membrana que cubre el músculo. Si nosotros la retiramos, tenemos al músculo como tal. Pero este se divide como en partes más pequeñas y se llaman fascículos. Estos fascículos se encuentran en su propia membrana, que se llama perimicio. Estos aún así se dividen en partes todavía más pequeñas, que se llaman fibras musculares. El sarcómero es la unidad funcional de la fibra muscular y se encuentra entre dos discos Z. Ahora, la miofibrilla es lo que conforma la fibra muscular, que hace cuenta como un hilito, y está compuesta por filamentos delgados, que es la actina, y gruesos, que es la miosina. Estos se encuentran uno sobre otro, como entrelazados, y cuando sucede la contracción, estos se deslizan entre sí. Por ejemplo, es como si estos fueran la actina y la miosina, uno sobre otro entrelazados, y cuando se da la contracción, se mueven como de esta manera. ¿Y cómo sucede esto? Primeramente, la contracción está, ¿cómo decirlo?, como regulada por la intervención nerviosa y la participación del calcio. ¿A qué se refiere con intervención nerviosa? Tiene que haber tiene que estar un nervio conectado al músculo para que éste mande impulsos eléctricos al músculo y éste se contraiga. Por ejemplo, la placa motora, que así se conoce la parte donde se une el nervio y el músculo, lleva un impulso a lo largo de toda la fibra muscular, llamado potencial de la placa motora, y genera un potencial de acción. ¿Qué es potencial de acción? Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de toda la fibra muscular y se usa para llevar información a esta prolongación. A esta prolongación se le conoce como un acoplamiento de acción contráctil. Este prolongamiento hace que la contracción suceda en un solo movimiento, por así decirlo, y sucede en todo el músculo. No es como que suceda en partes o por secciones del propio músculo. Y pues sí, creo que eso sería todo por mi parte. Hola, mi nombre es Carla del Castillo y yo les voy a hablar sobre la cara interna del corazón. Primeramente, el corazón se encuentra situado atrás del esternón, en la parte media del mediastino y descansa sobre el diafragma. El corazón consta de 3 capas.
La primera es el pericardio, que es la capa más externa. Esta se encarga de conservar el corazón en su sitio, así como de protegerlo. También está el miocardio. El miocardio es la capa media. Este como tal es el músculo del corazón y se encarga más que nada de que el corazón pueda realizar su contracción. Por último está el endocardio. El endocardio es la capa más interna. El corazón también cuenta con 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Primeramente, en la aurícula derecha llega la sangre de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario. Al momento de que llega la sangre a la aurícula derecha, pasa hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula tricúspide. Cuando la sangre ya está en el ventrículo derecho, pasa hacia el tronco pulmonar a través de la válvula pulmonar. Cuando la sangre ya está en el tronco pulmonar, sale por la arteria pulmonar y llega hacia los pulmones. Ya estando en los pulmones, la sangre pierde dióxido de carbono y gana oxígeno, para así poder llegar a la vena pulmonar y entrar a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, la sangre pasa hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Cuando la sangre ya está en el ventrículo izquierdo, pasa hacia la aorta a través de la válvula aórtica. Y cuando la sangre ya está en la aorta, sale hacia todo el cuerpo. Como tal, esto es la circulación mayor y menor del corazón. La circulación menor es cuando la sangre pasa del corazón hacia los pulmones y como tal, esta es sangre desoxigenada. Y la circulación mayor es cuando la sangre va del corazón hacia todo el cuerpo y esto es sangre oxigenada. Por otro lado, está también lo que es la sístole y la diástole. En la sístole es cuando el corazón se contrae, las válvulas AV se cierran, las semilunares se abren y más que nada esta es la presión máxima. Y bueno, en la diástole es cuando el corazón se relaja, las válvulas AV se abren, las semilunares se cierran y como tal pues esto sería la presión mínima. Cabe recordar que las válvulas semilunares son la válvula aórtica y pulmonar y las válvulas AV serían la tricúspide y la mitral. Esto más que nada, en cada ciclo cardíaco podemos estar percibiendo estos dos ruidos. Todo esto es gracias al sistema de conducción cardíaca, que como tal tiene lo que es un nódulo sinoauricular, un nódulo auriculoventricular, un haz de His o fascículo de His y una red de Purkinje. Primeramente, el nódulo sinoauricular está ubicado en la parte superior media de la aurícula derecha. Este, como tal, se encarga de poder iniciar cada ciclo cardíaco y también hace que las aurículas se puedan contraer. En el nódulo auriculoventricular se encuentra más que nada entre la aurícula y el ventrículo. Este capta lo que es el estímulo del nódulo sinoauricular y lo transmite al haz de His para después llegar a la red de Purkinje. También hace que los ventrículos se puedan contraer. Por último está el haz de His. Este inicia en la aurícula derecha y se divide en 2 ramas, una para cada ventrículo. Esto más que nada, distribuye lo que es la señal de los ventrículos y forma lo que es la red de Purkinje. Y como tal, esta señal crea una corriente eléctrica que se puede ver en el electrocardiograma. Esto más que nada, nos sirve para poder medir el ritmo y la regularidad de los latidos, así como el tamaño y la posición de las aurículas y los ventrículos, más que nada para poder identificar cualquier daño que pueda llegar a tener el corazón. Y esto sería todo de nuestra parte. A nombre de mis compañeras Jocabet, Mariana, Julieta, Carla y de su servidor José Ángel, les doy las gracias por escucharnos.